día vamos a dar continuidad al tema de álgebra lineal y entonces vamos a ver el tema de las determinantes. Entonces siempre veamos la definición de una determinante. Entonces nos dice que el determinante de una matriz de 2 por 2 va a estar definido por una matriz A11, A12, A21, A22 y el determinante está dado por, lo podemos denotar de esta forma. Si lo podemos denotar como determinante A, lo podemos denotar por esta notación, o sea, como valor absoluto de A es lo mismo que determinante de A, los dos significan lo mismo. Y básicamente para un determinante de una matriz de 2 por 2 lo que debemos hacer es el producto de los factores de la diagonal principal menos el producto de los factores de la diagonal secundaria. Entonces tenemos la diagonal principal está compuesta por A11, A22, entonces tenemos A11, A22 y la diagonal secundaria A21 y A12. Entonces estos dos productos restados nos debería dar el valor del determinante. Entonces veamos, cuando queremos obtener un determinante, ahora no vamos a obtener una matriz, sino que vamos a obtener un escalar, vamos a obtener un valor. Entonces ese determinante nos va a servir, como vimos en el video anterior, para muchísimas aplicaciones. Hay infinitas aplicaciones y entonces algunas aplicaciones resultan más sencillas si hacemos uso de las determinantes. Entonces, solo para terminar de conceptualizar esta parte de una determinante de una matriz de 2 por 2, tenemos la matriz A con factores 5, 3 y menos 4, 6. Y entonces si nosotros queremos aplicar el determinante, vemos el producto de la diagonal principal, que sería 5 por 6, menos el producto de la diagonal secundaria, que sería menos 4 por menos 3. Entonces 5 por 6, 30, menos por menos más, 4 por 3, 12, 30 más 12 son 42. Entonces demostramos que lo que queremos es obtener un escalar, no una matriz. Entonces esto es básicamente la conceptualización en una matriz de 2 por 2. Pero lo que vamos a encontrar nosotros realmente van a ser matrices mucho más grandes que matrices de 2 por 2. Entonces, como vamos a trabajar con matrices mucho más grandes, vamos a tener que hacer uso de los menores y los cofactores. Veamos, de esto que vimos anteriormente, básicamente cuando hablemos de un menor, el menor va a ser por eso se llama menor, porque va a ser la representación de la matriz cuadrada más pequeña. Entonces la matriz cuadrada más pequeña es una matriz de 2 por 2 para poder trabajar las diagonales. Entonces por eso se llama menor. Entonces, si nosotros trabajamos menores y cofactores, nos dice que si A es una matriz cuadrada, entonces el menor de M y J, ¿sí? La matriz IJ del elemento A y J, ya vimos eso, ya vimos qué representación, y representa filas y J columnas, es el determinante de la matriz obtenida al suprimir de la matriz el iésimo renglón y la jésima columna de A. Entonces dice que se denota el cofactor como CIJ, ¿sí? El cofactor en cada uno de los factores de nuestra matriz, y va a estar definido como menos 1 elevado a la I más J, donde I más J va a definir la posición de la fila y la columna de nuevo. Y eso multiplicado por su menor. Entonces el cofactor I por J menos 1 I más J y menos 1 elevado a la I más J multiplicado por su menor. Y eso debería ser el cofactor para nuestra matriz. Entonces, ¿cuántos cofactores puede tener una matriz? Va a estar en función de cuántos factores tenga. Por ejemplo, si tenemos una matriz de 3 por 3, eso quiere decir que esa matriz de 3 por 3 tiene 9 factores y entonces por consiguiente también debería de tener 9 cofactores. Y tiene que tener 9 menores, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, para ir marcando nuestros cofactores en una matriz de cofactores, nosotros lo que debemos es ir definiendo este patrón de signos que vamos a tener. Entonces, si nos damos cuenta, dice que para todos los cofactores tenemos menos 1 elevado a la I más J.
Entonces ese I más J va a tener una característica. Por ejemplo, para el primer factor, esto es fila 1, columna 1, o sea que es el C11. Y eso quiere decir que va a estar elevado al cuadrado. Entonces esto se vuelve positivo. Entonces esto lo vamos a denotar con un patrón de signos. Entonces nos dice que si nosotros tenemos representadas nuestras matrices A11, A12, A13 hasta A1n, sí, esto ya lo habíamos definido anteriormente, que podemos tener infinitos factores, entonces la representación de ese patrón de signos va a estar definido como A11 se vuelve par, va a ser más. Luego 2 más 1, 3, se vuelve menos, ¿sí? Porque va a ser un impar y conserva su signo. Entonces más, menos, porque par, impar, par, impar. Entonces par, impar, par. Y luego empezamos con 2, 1, que es un impar. Entonces básicamente este es el patrón de signos que deberíamos de seguir para poder trabajar nuestros cofactores. Esto es para una de 3×3, pero esto corre de forma infinita también. Más, menos, más, menos, más, menos, infinito, infinito y se va corriendo. Entonces vamos viendo esta representación que en la diagonal principal y en la diagonal secundaria se va cumpliendo la condición de positivos. Y entonces para conceptualizar eso nos piden que determinemos todos los menores y todos los cofactores de la matriz que nos dan. Entonces la matriz A es 6, 3, menos 5, 0, menos 4, 8 y 1, 6, 4. Entonces si nos damos cuenta es una matriz de 3×3 y tiene 3, 6, 9 factores. Y entonces ahora debemos encontrar nuestros cofactores. Veamos. Para encontrar cofactores, si regresamos acá, nos dice que el cofactor es menos 1 elevado a la I más J por el menor. Y el menor nos decía que salía de suprimir el iésimo renglón y la jésima columna de A. ¿Sí? Entonces el menor sale de suprimir un renglón y una columna. Y el cofactor de multiplicar ese menor por esta expresión que tenemos acá. Entonces bajo esa condicionante debemos encontrar, para empezar, 9 menores. Y entonces empezamos con C11, luego C12, luego C13, luego C21, C22, C23, C31, C32, C33. Entonces necesitamos el menor M11. Nos decía que suprimiéramos la iésima fila y la jésima columna. Quiere decir que si queremos encontrar a 6, ¿sí? ¿Cuál es? Si nosotros queremos determinar quién es el menor de 6, entonces deberíamos de suprimir esta fila y deberíamos de suprimir, perdón, esta fila y esta columna. De tal forma que nos va a quedar ahora sí una matriz menor, una matriz de 2 por 2. Y esa ya podemos determinar su determinante fácilmente. Entonces primero hallemos los menores de la matriz. Entonces ya dijimos, si queremos el menor de 1, 1, eliminamos fila 1, columna 1. Eso nos está diciendo esto, al menor elimine la fila 1 y la columna 1. Y nos queda entonces menos 4, 8, 6, 4. Y entonces de esto ya podemos sacar nosotros el determinante y es menos 4 por 4 menos 6 por 8. Y entonces tenemos un menor de menos 64. Y así seguimos entonces para todo el proceso. Ahora si quisiéramos encontrar M21, venimos y eliminamos esta columna y eliminamos este renglón. ¿Por qué razón? Porque vamos a encontrar M12, M fila 1, columna 2. Y ese M12 está en 3. Entonces M12 elimina esta fila y esta columna. Eso quiere decir que nos sobra 0 y 1 y 8 y 4. Y entonces otra vez multiplicación de diagonal principal menos multiplicación de diagonal secundaria y nuestro menor es menos 8. Entonces ya tenemos definido eso. Ahora si queremos encontrar
el cofactor 1, 3, quiere decir que eliminamos entonces fila 1 y eliminamos columna 3. Entonces con eso nos queda el cofactor 1, 3 como 0 menos 4, que fue lo que nos sobró, y 1, 6. Y de nuevo hallamos su determinante. Vemos que el determinante de esta de 2 por 2 es lo que se denomina menor. Entonces ya tenemos su menor. Y así seguimos entonces. Ahora si queremos el de 2, 3. Si queremos el de 2, 3, lo que debemos hacer es, dice, menor 2, 3, dice, elimine la fila 2 y elimine la columna 3. ¿Sí? Si ese fuera lo que quisiéramos encontrar, el 2, 3, dice, elimine la fila 2 y la columna 3. Y entonces estamos encontrando este menor que corresponde a 8. Entonces el menor 2, 3 nos sobra fila 2, columna 3. ¿Sí? Aquí hay un errorcito, este era el menor 2, 2. ¿Sí? Esto que tenemos acá va a ser el menor 2, 2. ¿Sí? Ahí lo corregimos, por favor, porque de acuerdo a las expresiones que tenemos ahí, este no corresponde. Vamos a borrar esto acá. Entonces, este es menor 2, 2, porque si eliminamos 2 y eliminamos 2, nos sobra 6 y menos 5 y 1 y 4. Y esto nos da 29. Entonces ese es el que tenemos acá, menor 2, 2 es 29. Entonces me hacen favor de corregir esa parte de acá. Entonces este que encontramos acá fue este exactamente. 2 y 2. Nos sobró 6 menos 5 y 1, 4. Entonces vamos a corregir esa parte acá. Esto es menor 2, 2. ¿Sí? 2. 2. Este es el menor 2, 2, no 2, 3. Nos da 29. Y entonces ese es el proceso que deberíamos de seguir para encontrar los 9 menores. Entonces aquí ya tenemos los 9 menores. Entonces vimos cómo con 4 cuál es el proceso para encontrar cada uno de esos menores. Y entonces ya luego encontramos esos 9 menores. Y entonces la expresión nos decía que si queríamos encontrar el cofactor, para hallar los cofactores, nosotros ahora debemos de hacer, utilizamos la definición para hallar cofactores y hacer la matriz de cofactores. Entonces la definición nos decía que cada menor lo fuéramos afectando por el patrón de signos, o sea, este es más, este es menos, este es más. Entonces, si este es más, conserva su signo. Luego el segundo, como este es menos, pero como cambia de signo porque este es impar, va a cambiar de signo. Entonces, esta era la expresión que estábamos denotando, la que nos hacía ver si esto se volvía más 1 o menos 1. C11 menos 64. Entonces menos 64 salió. Menos 64 multiplicado por 1 menos 64. Luego para el siguiente vamos a tener menos 8. Menos 8 multiplicado por menos 1, porque ahora va a ser impar. Entonces menos por menos se va a volver más. Y así entonces nos llevamos el proceso. Positivo, positivo, negativo. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo y positivo. Y entonces, se recuerdan, hay que ir definiendo este cambio para el patrón de signos para cada uno de estos cofactores. Entonces, el menor sale de la determinante y el cofactor sale de alterar el signo o no alterar el signo a partir de la ubicación de cada uno de los factores en la matriz. Y entonces ya podemos armar nuestra matriz de cofactores. Entonces nos dice C11 menos 64, C12 8, C13 4, o sea, cofactor 1, cofactor 2, cofactor 3. Luego el cofactor que está en 2,1 menos 42, el cofactor que está en 2,2 29 y el cofactor que está en 2,3 menos 33, el cofactor que está en 3,1 es 4
el cofactor en la posición 3, 2 menos 48 y el cofactor en la posición 3, 3 menos 24. Y entonces ya tenemos armado encontramos todos los menores, encontramos todos los cofactores y hacemos nuestra matriz de cofactores. Veamos, más adelante nos va a servir esta conceptualización porque nosotros podemos ahora de nuevo resolver sistemas de ecuaciones y podemos encontrar inversas, solo que ahora a partir de conocer determinantes. Entonces, aquí no encontramos determinantes, aquí solo encontramos menores y cofactores. Las determinantes salieron, las determinantes básicas acá de 2 por 2, pero esta no es una matriz. Recordémonos que un determinante no es una matriz, entonces esto es una matriz de cofactores. Matriz original, matriz de cofactores. Tengamos esto en cuenta porque nos va a servir más adelante. Hay algo que se conoce como la regla de Sarrus para matrices de 3 por 3. Veamos. Dijimos que el hecho de trabajar diagonal principal menos diagonal secundaria es válido únicamente para matrices de 2 por 2. Matrices mayores de 2 por 2 ya no sería válido hacer esta suposición. ¿Por qué razón? Veamos. Aquí podemos nosotros, diagonal principal, tenemos una y tiene 3 términos. Pero luego ya no logramos sacar otra diagonal. O sea que tenemos muchos valores que quedan sin ser trabajados. Entonces todos esos valores nos van a alterar nuestra expresión. Entonces para eso nos dice que si tenemos una de 3 por 3 podemos hacer una excepción y podemos usar la regla de Sarrus. Y entonces la regla de Sarrus nos dice que para trabajar determinantes de matrices de 3 por 3 se puede utilizar un método alternativo que es Sarrus, el cual consiste en agregar las primeras dos columnas de la matriz al final de la misma y ya luego operar como que se tratara de una matriz de 2 por 2, donde sumamos sus diagonales principales y la restamos a la suma de las diagonales secundarias. Entonces Sarrus es válido únicamente para matrices de 3 por 3. Más allá ya no podemos utilizar Sarrus y entonces vamos a tener que hacer uso de determinantes por medio de cofactores. Las de 3 por 3 también la podemos hacer por cofactores, pero nos podemos simplificar si utilizamos Sarrus. Entonces veamos. Tenemos esta matriz 0, 3, menos 5, 6, 1, menos 1 y menos 2, 4, 0. Y entonces nos decía, si queremos, no la podemos trabajar de forma directa, pero podemos hacer Sarrus y hacer una excepción. Y nos decía, agarre esta columna y esta columna y agréguelas al final. Y entonces hacemos esto. Tenemos 0, 3, 5, 6, 1, menos 1, menos 2, 4, 0. Esta es la matriz A. Y las primeras dos columnas las copiamos al final. O sea, 0, 3, menos 5 lo copiamos y 6, 1, menos 1 lo copiamos. Y entonces eso ya nos va a permitir tener diagonales. Tenemos una diagonal, dos diagonales y tres diagonales, ¿sí? Y ahora tenemos una diagonal, dos diagonales y tres diagonales. Y ahora sí estamos abarcando a todos los valores de nuestra matriz. ¿Sí? Que este 3 que no lo tocamos con estas diagonales, pero lo tocamos ya acá. Entonces este 3 lo que hicimos fue lo corrimos para acá para que nos pudiera permitir hacer el uso de las diagonales. Entonces recordémonos, esto debería funcionar entonces como una de 2 por 2. Ahora sí podemos hacer diagonales, entonces empezamos diciendo diagonales principales. La primera diagonal es 0, 1 y 0. Entonces 0 por 1 por 0 nos da 0. Es el producto de esta diagonal más el producto de esta diagonal, que es 6, 4 y menos 5, que nos da menos 120, más el producto de esta diagonal, que es menos 2 por 3 por menos 1, que es menos 6. Entonces hacemos la sumatoria de estas diagonales, luego hacemos la sumatoria de las diagonales secundarias. Menos 5, 1, menos 2, menos 1, 4, 0 y 0, 3, 6. Entonces el proceso es, sumamos estas diagonales, sumamos
estas diagonales y luego la sumatoria de estas menos la sumatoria de estas diagonales, que es lo que tenemos acá. Entonces ya vimos que esta notación de determinante, cuando tengamos barras de valor absoluto y adentro tenemos el nombre de la matriz, esto significa determinante. Y entonces la determinante de esta matriz está definida como la sumatoria de las diagonales principales, que es 6 menos 120 y 0, menos la sumatoria de las diagonales secundarias, 10, 0 y 0. Entonces al hacer esta sumatoria nos dice que el determinante de esta matriz es menos 124. Entonces eso nos permite salir de matrices de 3×3 un poco más rápido que si usamos el método de cofactores. Entonces ahorita vamos a ver cómo hacemos para matrices más grandes. Entonces dijimos, una de 3×3 se puede ir por Sarrus o por el método que vamos a ver ahora. Entonces nos dice que cuando tengamos matrices mucho más grandes podemos usar el método de expansión por cofactores para encontrar sus determinantes. Y eso nos dice, para encontrar determinantes de matrices de n por n, donde n es mayor a 2, se debe hacer uso del método de expansión por cofactores. ¿Cómo sigue? Nos dice, si queremos encontrar el determinante de A, que es lo mismo que escribir esto, nos dice que el determinante va a ser igual a la sumatoria desde j igual a 1 hasta n de el factor a y j multiplicado por el cofactor ij. ¿Sí? ¿Se recuerdan que en el ejemplo anterior les dije que nos iba a servir la matriz original, que es la que tiene los términos a y j, y la matriz de cofactores, que es la que va a tener los términos c y j? Y entonces a esta expresión se le denomina expansión del iésimo renglón. Entonces aquí estamos expandiendo a un renglón. Pero también nosotros podemos expandir a una columna. Y entonces ahora si nos vamos desde la sumatoria desde I1 hasta n de a y j por c y j, como estamos expandiendo sobre i, estamos trabajando para una columna. Entonces nos dice que la expansión de la jésima columna. ¿A qué se refiere todo este montón de palabras que estamos definiendo acá? Nos dice que en una matriz, si nosotros logramos trabajar esta sumatoria de factor de la matriz original por su cofactor en una fila completa, en un renglón completo, no importa en qué renglón trabajemos, nosotros cualquiera de todos los renglones que tenga nuestra matriz nos deberían de dar el mismo resultado. O sea que esta sumatoria aplicada a cualquier renglón nos debería de dar el determinante. Lo mismo podría ser si en lugar de ver renglón trabajamos para cualquiera de todas las columnas. Bajo esta sumatoria nos debería dar el valor de la determinante de toda la matriz. Y entonces nos dice, se tiene una matriz A que tiene valores 6, 3, menos 5, 0, menos 4, 8 y 1, 6, 4, que fue la que vimos al principio. Y entonces de esa matriz ya definimos cómo hacemos para determinar su matriz de cofactores. Y entonces esa matriz de cofactores también ya la habíamos encontrado anteriormente. Entonces ya tenemos la matriz original y tenemos la matriz de cofactores. Ya nos vamos a detener en esta parte. Como les digo, estaba al principio del video y vamos a dedicarnos específicamente a ver cómo funciona el método de expansión del iésimo renglón. Cuando trabajamos nosotros una expansión por cofactores, nos dice que nosotros, lo que dice acá, podemos trabajar cualquier renglón o cualquier columna, que el resultado debería ser exactamente el mismo. Cualquiera de todos nos debería dar la determinante de la ecuación, de la matriz, perdón. Entonces trabajemos para el primer renglón. Si trabajamos para el renglón 1, entonces nos dice que la determinante debería estar definida por la sumatoria de el factor por el cofactor. Entonces tenemos el factor
por el cofactor 6 por menos 64 más 3 por 8 más menos 5 por 4. Y si hacemos esta expresión nos dice que el determinante de toda la matriz es menos 380. Entonces lo que hicimos fue, utilizamos expansión del iésimo renglón. Expandimos este renglón al trabajarlo por medio de sus cofactores. Podríamos haber hecho uso de cualquier otro. Chequeemos. Si hacemos el renglón 2, nos dice que es 0 por menos 42, menos 4 por 29 y 8 por menos 33. Y cuando hacemos esta operación, nos dice que es menos 380. Quiere decir que si hacemos el renglón 1, el determinante es menos 380. Si trabajamos el renglón 2, el determinante es menos 380. ¿Por qué razón? Porque el determinante es un solo valor, no va a cambiar. Y entonces el determinante, estamos demostrando que la expresión es válida. Pero también podemos hacer uso, dijimos en algún momento, para cualquier columna. Y entonces si trabajamos la columna 3, que sería esta que tenemos acá, menos 5 por 4, 8 por menos 33, que es lo que tenemos acá, y 4 por menos 24, que es lo que tenemos acá. Cuando hacemos esta sumatoria de estos productos, nos vuelve a dar menos 380. Entonces eso quiere decir que el determinante va a funcionar bajo las expresiones que teníamos acá. La sumatoria de la multiplicación de factor por cofactor de cualquier fila o de cualquier columna. Entonces hicimos esta parte acá porque matrices mucho más grandes vamos a tener que tratar de definir en qué columna o en qué fila resulta más práctico ubicarnos para poder encontrar de forma más rápida el determinante de toda la matriz. Entonces aquí decimos, como era una de 3×3, pudimos haber copiado estos dos aquí y lo hacemos mucho más rápido. Entonces hicimos esta de 3×3 para definir que se puede hacer por Sarrus o se puede hacer por expansión de cofactores. Entonces encontramos los cofactores y luego ya lo multiplicamos por su factor. ¿Por qué decimos que por cualquier fila o por cualquier columna? Porque a la hora de tener una matriz, nosotros podemos definir. En esta parte, por ejemplo, decimos, esta fila contiene un 0. Eso quiere decir que cuando yo multiplique 0 por mi cofactor, me va a dar 0. Entonces, me dedico específicamente a encontrar este cofactor y este cofactor. No tengo por qué encontrar los 9 cofactores. Con que encuentre estos dos, yo sé que cuando multiplique 0 por su cofactor me va a dar 0, menos 4 por su cofactor me va a dar esto, y 8 por su cofactor me va a dar esto, y con esta fila y con estos 3 cofactores únicamente yo puedo encontrar todo el determinante. No tengo que encontrar todos los cofactores. Esa es la ventaja de usar expansión por cofactores. Entonces veamos, ahora tenemos una matriz de 5×5. La característica es que todas las matrices tienen que ser cuadradas. Recordemos que al principio las definiciones decían que eran matrices de n por n. Eso quiere decir que son matrices cuadradas. Veamos, pues nos dicen que encontremos el determinante de esta matriz. Y entonces esto ya ni es de 2×2 ni es de 3×3. Entonces quiere decir que no podemos trabajar diagonales. Sí, ahí tenemos que olvidar de las diagonales. Y entonces hacemos uso de expansión por cofactores. Entonces vemos que los cofactores funcionan igual para columnas que para renglones. Entonces tratemos de ubicar un renglón o una columna que sea el que más ceros tenga. Entonces decimos, aquí hay 4 ceros, aquí hay un 0, aquí hay 3 ceros, aquí hay 1 y aquí hay 2. Entonces me conviene más trabajar para esta columna. Entonces expandamos los cofactores de esta columna. Eso quiere decir que yo debería encontrar el cofactor. Este sería C13, C23, C33, C43 y C53. Pero ¿por qué fue que nos ubicamos donde hubieran más ceros? Porque ya nos dimos cuenta que este cofactor
que me aparezca acá en la matriz de cofactores, yo lo debería de multiplicar por 0 y se va a volver 0. Entonces yo necesito únicamente encontrar el cofactor de 2 para poder resolver todo el determinante. Entonces vamos a utilizar la expansión de la jésima columna. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar para esta columna. Para encontrar al cofactor 1, 3, nos recordamos que el cofactor es menos 1 elevado a la 1 más 3, que es 4, multiplicado por su menor. Y el menor debería de salir de esta matriz que tenemos acá. Eso quiere decir que vamos a tener que ir metiéndonos dentro de la matriz hasta que encontremos un determinante de 2 por 2, ¿sí? O hasta que lleguemos a uno de 3 por 3 y en algún momento lo podemos trabajar por Sarrus. Ahora tenemos una de 4 por 4. Eso quiere decir que la de 4 por 4 tenemos que definir cómo hacemos para encontrar ese determinante. Recordémonos que el menor es un determinante y entonces es menos 1 elevado a la i más j por el determinante para que encontremos ese cofactor. Tenemos una de 4 por 4, hacemos lo mismo. Aquí no hay ceros, aquí hay dos ceros, aquí hay dos ceros y aquí hay un 0. Entonces podemos, por practicidad, o utilizamos este renglón o utilizamos esta columna. Entonces utilicemos y trabajemos para el renglón. Entonces nos dice, si trabajamos para el renglón, tenemos que encontrar todos los cofactores de este renglón. Pero ya nos dimos cuenta que encontrar todos no nos interesa. ¿Por qué razón? Porque como tenemos dos ceros, nos interesa encontrar este cofactor y nos interesa encontrar este cofactor. Entonces encontremos el cofactor 2, 1. Como está en esta posición, de acuerdo al patrón, nos dice que debería ser menos 1 al cubo. Menos 1 al cubo. Cuando nosotros hacemos expansión por cofactores, se recuerda, eliminamos el renglón y eliminamos la columna. De tal forma que lo que nos sobra es menos 1 y menos 2. Menos 1, 1, 0 y 0, 1, 3. ¿Sí? En esta parte de acá lo que hicimos también fue eliminar esto y eliminamos esto para poder encontrar el cofactor en 2. Ahorita estamos, el cofactor en 2 nos volvió esta matriz. Ahora el cofactor en menos 2 nos vuelve esta matriz. Menos 1. Como está el cubo, no cambia signo. Ahora necesitamos encontrar esta determinante de 3 por 3. Determinantes de 3 por 3 ya las vimos cómo se pueden resolver anteriormente. Y entonces ahora ustedes calculen en su casa esta determinante de 3 por 3. Nos recordamos estos dos. Si lo queremos hacer por Sarrus, estos dos los pasamos al final y hacemos las diagonales. Y entonces cuando encontremos este determinante de esta de 3 por 3 es menos 4. Y entonces menos 1 por menos 4 nos va a dar 4. Quiere decir que el cofactor aquí es 4. Ahora encontremos el cofactor de 1. Si queremos encontrar el cofactor de 1, para el cofactor de 1 nos dice también elimine esta fila y elimine esta columna. Entonces tenemos C21, 22, 23, tenemos C24. Nos interesa definir este C24, ¿por qué razón? Porque este 4 más 2 es 6 y esto se vuelve par, quiere decir que esto cambia a un positivo. Y entonces, ¿qué nos sobra? Nos sobra 3 menos 1 menos 1. Vamos a borrar el anterior para que no, este amarillo ya no es parte de esto. Nos sobra 3 menos 1 y menos 1, 5 menos 1, 1 y 1, 0, 1. Y entonces de nuevo tenemos una matriz de 3 por 3. Y ya vimos que ustedes van a calcular esas matrices de 3 por 3. Entonces cuando encontremos el determinante de esa matriz de 3 por 3, vamos a ver que
ese determinante es 0. Perdón, aquí ya no lo modifiqué y esto es 0. Aquí es 0. Va. Entonces, 1 por 0 nos va a dar 0. ¿Sí? Me hacen favor de chequear eso porque si no vamos a tener error ahí. Esto es 0. Entonces, menos 1 por 0, 0. Y entonces ya conocemos los cofactores. ¿Sí? Conocemos este cofactor y conocemos este cofactor. Y entonces si conocemos esos cofactores, ya podemos hacer esta sumatoria para saber cuál es el determinante de esta matriz. Va. Entonces hagamos ese determinante. Va. Cofactor 1, 3. Teníamos menos 8, ¿sí? El cofactor ya lo habíamos definido. Determinante de esta, 4 por menos 2 más, o sea, el determinante de toda esta es su factor, que es menos 2, por su cofactor, que es 4. Va. 2 por 4, esto es lo que tenemos acá. 4 por menos 2. Entonces tenemos definido esta acá. Recordémonos que para encontrar el determinante es la sumatoria de factores por cofactores de toda esta fila con toda la fila de cofactores. Pero como tenemos solo para menos 2 por su cofactor que es 4. Luego 0, no importa por qué no multiplicamos, nos va a dar 0. Por eso no encontramos cofactor. 0 también no importa por qué no multiplicamos, nos va a dar 0. No nos importaba encontrar su cofactor. Y 1 lo multiplicamos por su cofactor. Y su cofactor nos dio 0. Entonces es 0 por 1. Y entonces esta sumatoria es el determinante de toda esta matriz. Y entonces esto es 4 por menos 2 menos 8. Y entonces ya tenemos definido el determinante de toda la matriz. Este es el determinante. Va. Para volver ese determinante cofactor, lo tenemos que afectar por este menos 1 a la 4, que se vuelve 1. Entonces 1 por menos 8, esto es menos 8. Quiere decir que el cofactor correspondiente al factor 2, el factor es 2, y si tuviéramos una matriz de cofactores, su cofactor en la misma posición sería menos 8. Y como si hacemos la sumatoria de todos estos factores por todos los cofactores que deberían de estar en una matriz de cofactores, nosotros encontramos el determinante de toda la matriz. Pero como solo tenemos uno, decimos que el determinante es la sumatoria de todos los factores de la columna por todos los factores de la columna de cofactores. Entonces decimos 2 por menos 8 menos 16. Y ahí 0 por todo lo que hagamos nos va a dar 0. Quiere decir que el determinante de toda esta matriz es menos 16. ¿Sí? Y entonces, ¿se dan cuenta? Esto es de irse metiendo cada vez más adentro de nuestra matriz. Por eso es que nos interesa encontrar donde hayan menos ceros. Para este caso, había una opción de que teníamos que encontrar un único cofactor. En esta matriz ya no teníamos ese chance. Entonces tenemos que encontrar dos cofactores. ¿Sí? Si hubiéramos querido hacer la determinante con esta columna, quiere decir que vamos a tener que encontrar un cofactor para 1, uno para 3, uno para menos 2, uno para 5 y uno para 1. Pero como ya nos dimos cuenta que cualquier columna o cualquier renglón nos va a dar el mismo determinante, nos simplificamos el proceso tratando de encontrar la que tenga más cantidad de ceros. Entonces así definimos que el determinante es menos 16. Y entonces ya tenemos definido ese determinante ahí. Otro tema de las matrices es la adjunta de una matriz. ¿Cómo determinamos la adjunta de una matriz? Nos dice que la adjunta de una matriz cuadrada se define como la transpuesta de su matriz de cofactores. En el primer video ya vimos cómo se trabajan las transpuestas. Y los cofactores es el que acabamos de ver en este video. Y entonces como queremos la transpuesta de los cofactores, y eso nos va a dar la adjunta de una matriz.
Entonces, como los dos conceptos ya los tenemos definidos, vamos a meternos de una vez a una de las aplicaciones de la adjunta, que es el calcular la inversa de una matriz. Nos dice que para calcular la inversa de una matriz, media vez tengamos su adjunta, nosotros tenemos el producto de 1 dividido el determinante de la matriz A, y eso multiplicado por la adjunta de A. Vamos a seguir usando la misma matriz porque ya conocemos su matriz de cofactores. Y entonces, si tenemos esta matriz A, que fue la que vimos al principio, y que habíamos definido que su matriz de cofactores es esta matriz que tenemos acá, ahora nosotros debemos de encontrar la inversa de A. Y para encontrar la inversa de A nos dicen que necesitamos el determinante de A. Y el determinante de A es una matriz de 3 por 3. Y entonces habíamos definido que la adjunta de ¿a quién iba a ser? Iba a ser igual. Necesitamos el determinante y necesitamos la adjunta. Y la adjunta dijimos que era la transpuesta de la matriz de cofactores de A. Recordémonos que la transpuesta de una matriz no era otra cosa que ir intercambiando un renglón y ese renglón escribirlo en una columna. Entonces en 64, 8 y 4, que es un renglón, se vuelve columna, el segundo renglón se vuelve columna y el tercer renglón se vuelve columna. Y eso es hacer transpuesta de una matriz. Eso lo vimos en el primer video. Entonces hicimos la transpuesta de la matriz de coeficientes de A. Y a eso se le denomina adjunta de A. Entonces ya conocemos la adjunta. Y ahora lo que debemos de conocer es el determinante de A. El determinante de A nos dice que va a ser, como conocemos la matriz y para poder hacer la adjunta debemos conocer a todos los determinantes, entonces hagamos una expansión de renglón. Entonces decimos que el determinante A va a ser factor por cofactor, 6 por 64, 6 por menos 64, más 3 por 8, más menos 5 por 4. O sea que el determinante de todo este va a ser menos 380, que ya lo habíamos definido también anteriormente. Entonces ya conocemos el determinante y ya conocemos la transpuesta. Quiere decir que deberíamos de poder conocer la inversa. Y entonces la inversa se define como 1 dividido el determinante, que es 1 dividido menos 380, multiplicado por la adjunta. Y la adjunta ya habíamos definido que era la transpuesta de esta matriz. Y es esta que tenemos acá. Y entonces lo que hacemos es el producto de una matriz por un escalar. Y entonces multiplicamos este escalar por cada término de la matriz. Y eso nos va a dar entonces la inversa de nuestra matriz. Y entonces ya tenemos la inversa de A vista como una adjunta conocida. Entonces ya tenemos otro tema. Por eso les dije que nosotros conocemos al principio todo por aparte y luego nos damos cuenta que todos los conceptos que vemos los podemos relacionar para ir definiendo otro tipo de operaciones. Entonces ya vimos cómo se trabajan determinantes, cómo se trabajan adjuntas y la unión de los dos procesos nos puede dar una inversa de una matriz. Ahora viene otro concepto, que es el que se conoce como la regla de Cramer. La regla de Cramer nos dice que es otro método que nosotros podemos tener para poder hacer resolución de sistemas de ecuaciones. ¿Se recuerdan que al principio teníamos una resolución de sistemas de ecuaciones haciendo uso de operaciones entre renglones, ¿sí? Haciendo Simpson y haciendo, eliminación gaussiana y el método de Gauss-Jordan, que cuando tenemos matrices que son bastante grandes, bastante complejas, se puede complicar un poco el hecho de estar haciendo la operación por renglones. Entonces nos dice que podemos hacer uso de la regla de Cramer. ¿Qué es hacer regla de Cramer? La regla de Cramer dice que se basa en el hecho de resolver sistemas de ecuaciones, solo que ahora utilizando las determinantes que fueron las que acabamos de ver. Entonces dice que solo es aplicado a sistemas de ecuaciones lineales con una única solución.
Va. Y entonces para hacer la regla de Kramer nos dice que si nosotros queremos encontrar un xn, se recuerdan que hay x0, x1, x2, por eso la notación es xn. Y xn dice que es el determinante de la matriz valuada en an dividido el determinante de la matriz original, determinante de A, y la matriz valuada en an. Ahorita vamos a ver a qué se refiere la determinante evaluada en an. Y entonces nos dice, resuelva este sistema de ecuaciones, que es 4x menos 1 menos x2 menos x3 es igual a 1. 2x1 más 2x2 más 3x3 es igual a 10. 5x1 menos 2x2 menos 2x3 es igual a menos 1. Si lo quisiéramos hacer por eliminación gaussiana, se recuerdan que necesitamos hacer eliminación gaussiana, necesitamos la matriz de cofactores, la matriz de factores, perdón, y necesitamos también conocer la matriz expandida. Igual para utilizar el Gauss-Jordan. Para Gauss-Jordan necesitamos la matriz de factores y la matriz extendida. De tal forma que nosotros podamos hacer operaciones entre renglones para llevar todo a una matriz identidad y de esa forma poder encontrar los valores de x1, de x2 y de x3. Entonces para Kramer nos dice, de nuevo, necesitamos encontrar determinantes. Y las determinantes son cuadradas. Entonces una matriz cuadrada va a salir de trabajar los factores de mi matriz. Entonces, si trabajamos esta parte que tenemos acá, nosotros podemos armar una matriz que tenga 4 menos 1 y 1. Y entonces hacemos nuestra matriz. La matriz A está compuesta por 4 menos 1 menos 1, 2, 2 y 3, 5 menos 2 y menos 2. Y aquí tenemos entonces la matriz A. Vale. Ustedes van a tener que hacer esto de nuevo. Es una matriz de 3×3. Ya vimos que hay varios métodos para hacer una matriz de 3×3. Encontramos su determinante. Cuando encontramos el determinante nos dice que es 3. Ese determinante es el que ustedes tienen que comprobar. Y luego nos dice que este AN, que es el que nos habla acá, este AN va a ser una matriz columna o un vector, que fue lo que vimos anteriormente, compuesto por estos resultados. Entonces el vector va a estar compuesto por los resultados de igualación de las ecuaciones. Entonces 1, 10 y menos 1. Esto ya tenemos el determinante de A, ya lo tenemos definido acá. Y ahora deberíamos determinar el determinante de la matriz, solo que ahora evaluada en AN. Y eso es para cada xn que querramos trabajar. ¿A qué se refiere tener el determinante de la matriz evaluada en AN? Es que si nosotros necesitamos encontrar cuál es el valor de la variable x1, nos vamos a dar cuenta que x1 está distribuido en toda la columna 1. Eso quiere decir entonces que nosotros evaluamos a n en esa columna. O sea, sustituimos la columna de x1 por an. Por eso dice que es un xn evaluado en an. Si queremos encontrar x2, sustituimos a n en x2. Y si queremos encontrar a x3, sustituimos a n en x3. Y hallamos sus determinantes. Veamos pues. Si queremos encontrar x1, nos dice que sustituimos a n en x1 en la primera columna. Antes era 4, 2, 5, ahora se volvió 1, 10, menos 1. Y las otras dos no cambian. Menos 1, 2 y 3, y menos 2 y menos 2. Estas dos no cambiaron, la única que cambió fue la que contenía a x1, dividido el determinante de a, que habíamos definido que era 3. Entonces encontramos el determinante de esta, que es otra, es una de 3×3, que la podemos hacer por Sarrus. El determinante de esta matriz nos va a dar 3. Y 3 dividido 3 es 1. Eso quiere decir que x1 vale 1. Ahora nos vamos. Queremos encontrar x2. Nos dice sustituya este vector
en la columna correspondiente a x2, que es la segunda. Entonces 4, 2, 5 se queda tal cual. Luego en lugar de menos 1, 2, 2 sustituimos a n, que es 1, 10 y menos 1. Y la tercera columna queda exactamente igual, dividido el determinante de a. Este determinante también nos va a dar 3, y 3 dividido 3 es 1, quiere decir que x1 es 1 y x2 es 1. Y ahora nos vamos a encontrar x3, aquí es x3. x3 x3 de nuevo nos dice, donde está la columna de x3 sustituye a n, y entonces en esta sustituimos a n, las otras dos quedan tal cual eran originalmente. Y cuando hacemos este determinante de 3 por 3, ese determinante de 3 por 3 nos va a dar 6, y luego 6 dividido 3 es igual a 2, de tal forma que tenemos resuelto el sistema de ecuaciones, que en algún momento resulta ser mucho más sencillo de realizar, porque tenemos la capacidad de hacer determinantes de 3 por 3 de una forma mucho más rápida, utilizando Sarrus. Y entonces nosotros ya definimos x1 es 1, x2 es 1 y x3 es 2. Y ya tenemos resuelto el sistema de ecuaciones. Entonces por eso les digo que estas herramientas, estas operaciones que se ven de forma individual, nos damos cuenta que pueden ser aplicadas para poder encontrar operaciones mucho más rápido. Entonces ya podemos resolver un sistema de ecuaciones de una forma más rápida. Y si tuviéramos sistemas más complejos, el hecho de tener determinantes nos permite resolverlo de forma más sencilla. Entonces ya lo que nos queda ahora es, como último punto, definir algunas aplicaciones. Y algunas de las aplicaciones de las determinantes es el área de un triángulo. Por ejemplo, el área de un triángulo que tiene vértices como pares ordenados, dice que va a estar definida por más menos un medio del determinante de la matriz compuesta por x1, y1 y 1, x2, y2, 1, x3, y3, 1. Si nos damos cuenta, tenemos 3 puntos, pero esos 3 puntos nos van a dar 3 posiciones, pero nosotros necesitamos tener una matriz cuadrada, entonces la afectamos por 1 y 1 y 1. Y entonces un medio de esta determinante nos va a dar el área de un triángulo. Y este más menos nos dice que porque el área siempre tiene que ser positiva. ¿Cómo sabemos que varios puntos son colineales? ¿Qué es colineales? Que todos los puntos están sobre una misma línea. ¿Por qué razón deberían? Porque la determinante nos debería dar igual a 0. Si nosotros definimos que la determinante es igual a 0, quiere decir que todos los puntos corresponden a una misma línea. Esto nos va a servir en algún momento para poder encontrar la ecuación de una recta. Y la ecuación de una recta nos dice que es el determinante de xy 1, x1 y1 1 y x2 y2 1. Y esto debería ser igual a 0. ¿Por qué razón? Porque si es una recta, dijimos que los puntos tienen que ser colineales. O sea, todos pertenecer a la misma recta, porque si no pertenecen todos a la misma recta, entonces no puede ser la ecuación de una misma recta. Otra aplicación es el volumen de un tetraedro. Nos dicen que si conocemos todos los puntos de un tetraedro y los puntos están en 3 dimensiones, x, y, z, nosotros podemos definir ese volumen como un sexto de la determinante de esta matriz que se forma acá, ¿sí? Se dan cuenta, a todas les aparece agregado como una última columna de valores 1. Y otra vez más menos, que nos indica que el volumen debería ser siempre positivo. Y aquí vemos la ecuación de una recta y la ecuación de un plano. Básicamente está definida bajo las mismas condiciones. Entonces la diferencia entre una recta y un plano es que existe una tercera dimensión, que es la dimensión z, y de nuevo tenemos la columna de unos al final. Entonces estas operaciones son bien sencillas de realizar, las determinantes ya las podemos analizar, y entonces hagamos un ejemplo de una ecuación de un plano, que en algún momento podría ser un poco más compleja que tratar de hallar un volumen, que el volumen es algo bastante más sencillo de hacer. Dice, encontrar la ecuación del plano que pasa por los puntos 0, 0, 0, 1, 0, 3 y 0, 3, 4. Dice que la forma de los 3 puntos de la ecuación del plano que nos definían anteriormente, dice que tiene que tener
una matriz que tenga esta forma. Y a esa matriz evaluarle su determinante. Y ese determinante debería ser igual a 0 para nosotros poder encontrar la ecuación de ese plano. Entonces armemos esa matriz. La matriz dice que tiene que contar con x, y, z, 1. Entonces nuestra matriz tiene que tener x, y, z, 1. Y luego x1, y1, z1. x1, y1 y z1. Los colocamos acá. Y luego este 1, porque esta columna de 1 siempre tiene que ir. Luego x2, y2, z2. x2, y2 y z2. x2, y2 y z2. Y luego x3, y3 y z3. Entonces ordenamos igual. x3, y3 y z3. Entonces ya tenemos armada nuestra matriz de 1, 2, 3, 4 por 1, 2, 3, 4. Una matriz cuadrada de 4 por 4. Y eso tiene que ser igual a 0. La forma de comprobar que eso sea exactamente 0 es evaluamos la matriz. Y si esa matriz nos da 0, procedemos a realizar esa ecuación del plano. Si esa matriz no nos da 0, quiere decir que entonces no hacemos ecuación de plano. Veamos pues. Para hallar la determinante, como tenemos una de 4 por 4, debemos de hacer, ¿se recuerdan? Expansión por cofactores. Y entonces, como lo que queremos es determinar la ecuación de un plano, nos conviene hacer expansión de cofactores en esta columna. ¿Sí? Podríamos hacer en esta o en cualquiera, pero si trabajamos para x y z, porque al final son nuestras variables, nosotros vamos y definimos. Hacemos expansión de cofactores para ir a esa determinante. Va. Para hacer expansión de cofactores decimos x. Cuando hagamos x, se recuerdan que para hacer expansión de cofactores, si queremos evaluar el cofactor en x, eliminamos la columna y la fila que pasen por x. Quiere decir que nos sobra 001, 031 y 341. Va. Se recuerdan que esto es más, menos y menos. Quiere decir que aquí va a ser más y luego menos el cofactor de y. El cofactor de y va a salir de eliminar este y nos va a sobrar 010, 034 y 111. Más z, que tenemos que eliminar ahora z y nos va a sobrar 001, 101 y 031. Menos 1, eliminamos 1 y eliminamos 1, nos queda 000, 103 y 034. Como el determinante, si nos recordamos, cuando encontramos un determinante, lo que hacemos es encontrar un escalar. Entonces el determinante de esta matriz lo encontramos el determinante de esta matriz, encontramos el determinante de esta matriz y el determinante de esta matriz. Esos determinantes de 3×3 ya los podemos realizar. Y entonces determinante de esta matriz es menos 9. El determinante de esta matriz es 4, pero como está afectado por menos 4. El determinante de esta matriz es 3. Como está afectado por más, 3. El determinante de esta matriz es 0. De tal forma que entonces tenemos una ecuación del plano que es 9x más 4y menos 3z igual a 0. Y con esto tenemos resuelto entonces nuestro ejercicio. Se dan cuenta que también es únicamente uso de determinantes. Entonces con esto damos finalizado la parte que nos corresponde en el curso de álgebra lineal. Tengan un feliz día.